en general no nos va a dar tiempo para resolverlos, pero sí, me interesa por ahí apuntar algunos detalles, ¿no? Entonces, eh, déjenme encontrar el archivo, ahorita se los comparto. Bueno, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, Bueno, entonces, sí, sí se ve perfecto. em, previamente había dejado yo una tarea de un marco con unos elementos diagonales para soportar las cargas laterales y esa última tarea había servido para definir las cargas distribuidas, ¿no? ¿Cómo vamos a introducir las cargas distribuidas? Entonces, esta es un recurso que se utiliza normalmente para reforzar estructuras que se sabe van a estar sujetas a cargas laterales, ¿no? Entonces, esto, así como lo planteé yo, que se planteó en el problema, pues van a trabajar nada más, por ejemplo, este elemento va a trabajar nada más a tensión y este nada más va a trabajar a compresión. Y eso para que así funcione, recuerden que pues evidentemente el elemento tiene que tener un área mucho más pequeña con respecto a las otras. Por lo tanto, su momento de inercia es muy pequeño y además la conexión tiene que ser especial, de manera que la conexión no transmita el momento flexionante al elemento, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de conexiones son atornilladas y tienen, o pueden ser soldadas también, pero tienen una muy baja rigidez a la flexión, de manera que estos elementos solamente es como si estuvieran prácticamente engrapados aquí en la conexión y además la conexión también debe ser, eh, no debe ser excéntrica, es decir, que no debe de haber excentricidad para que no se genere ningún momento adicional, ¿no? Entonces, si en la construcción se llevan a cabo todas esas condiciones, entonces en el modelo nosotros podemos modelar considerando que el elemento solamente va a trabajar a tensión y compresión, o sea, como lo hicimos o como lo hemos venido haciendo en los problemas, que en su matriz de rigideces no hay cabida para meter el momento de inercia y por lo tanto solamente trabaja con fuerzas de tensión, de fuerzas axiales, ¿no? Sin embargo, bueno, este mecanismo o esta manera esta manera de reforzar una estructura tiene la principal desventaja que tiene es que genera mucho espacio, ¿no? O sea, aquí prácticamente se tapa todo el espacio y entonces, pues ya no nos deja mucho por donde, o sea, nos quita todo ese espacio. No sé, ustedes conocen seguramente el CENLEX y algunos otros edificios ahí en Zacatenco que después del sismo se reforzaron de esta manera y entonces lo que sucede pues es que ya no nos queda mucho espacio y que queda como que clausurado este espacio, ¿no? Entonces, cuando hay necesidad pues se tiene que poner, pero cuando nosotros estamos haciendo el diseño de un edificio o de un marco que
Previamente sabemos que va a estar sujeto a este tipo de cargas. Otra opción puede ser, antes de reforzarlo, a lo mejor considerar de un inicio, por ejemplo, esta, esta otra posibilidad, que puede ser, por ejemplo, básicamente consiste en incrementar la rigidez a la flexión en la conexión, es decir, poner elementos diagonales pero no tan grandes, o sea, que no ocupan tanto espacio. Y la diferencia con respecto al anterior es que ahora sí, estos elementos se considera que trabajan a flexión, o sea, es decir, su área, su sección transversal es mucho más grande y la conexión es especial, o sea, la conexión se va a hacer de manera que todos los momentos flexionantes que existan aquí en este elemento, en esta columna, se transmitan de manera lo más completa posible a este elemento. Es decir, aquí va a haber una conexión especial. Esa conexión especial también puede ser atornillada o soldada, pero prácticamente lo que estamos haciendo es que incrustar, por así decirlo, este elemento a la columna y a la trave. Ujú. Entonces, ¿eso cómo se logra? Bueno, pues se logra haciendo una conexión especial se llaman conexiones a momento, donde se conecta completamente el elemento, pero además es un elemento masivo, es un elemento muy grande. Por ejemplo, aquí lo estoy proponiendo que tiene las mismas dimensiones que la columna. Ujú. Entonces es tan grande el elemento, o sea, en sección transversal, es tan grande como la columna. Y como la conexión es especial, de manera que se tiene que soldar, incrustar con tornillos o con soldadura, pues entonces se garantiza que esta conexión, se tiene que garantizar que esta conexión transmita todos los elementos mecánicos de la columna al elemento este. Y si se cumplen esas condiciones, entonces lo que sucede pues es que en el modelo estructural, o sea, analíticamente, lo que tenemos que hacer es considerar que aquí hay un nuevo nodo donde se inserta este nuevo elemento. Y lo mismo en la parte de arriba, ¿no? Esta diagonal se inserta en la trave y por lo tanto aquí se mete un nuevo nodo. Es decir, hay una conexión completa y entonces eso implica que hay una conexión entre la trave y el elemento. ¿Y cómo lo hacen? ¿Y cómo llegamos a esta situación? ¿O cómo podemos modelar esto numéricamente? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es considerar que se agregaron dos nuevos nodos, ¿no? El 7, el 8, el 9 y el 10. Originalmente teníamos que era el nodo 2, el 3, 5 y 6. Si ponemos si recurrimos a esta concepción, pues entonces tenemos que considerar que hay un nuevo nodo, que es el 7, un nuevo nodo que es el 8, un nuevo nodo que es el 9 y el 10. Y también hay conexión por lo tanto, ahora va a haber un elemento nuevo que va a ser el que va de 2 a 8, el que va de 10 a 3, el que va de 7 a 2 y el que va de 9 a 3. Y la columna que originalmente iba de aquí de la base a 2, ahora ya va a ir de la base a 7 y de 7 a 2, ¿no? Y la columna C, que antes iba desde aquí hasta el nodo 3, ahora va a ir desde aquí hasta el nodo 9 y el del nodo, considerando un nuevo elemento que es del nodo 9 al nodo 3. Y la misma situación en la trave, ahora la trave va a estar compuesta pues, por dos elementos más, que son estos, como les digo, que el que va de 2 a 8 y el que va de 10 a 3. Y obviamente la columna B ahora ya no va a ir de 2 a 3, sino que va a ir de 8 a 10. Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, pues implica numéricamente, pues más, evidentemente es un programa, es un problema más, más complejo, sobre todo más talachudo, por así decirlo, porque tenemos que entonces considerar ahora que nuestra matriz de rigideces va a tener, ¿cuántos nodos? Con grados de libertad, pues van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como cada nodo tiene 3 grados de libertad, pues la matriz de rigidez ahora va a ser de 24 por 24, ¿no? Entonces, se los voy a dejar de tarea también para que lo hagan y ya saben, pues ahora sí que
la tarea es para que estudien, no es para que me la entreguen, es para que ustedes traten de, pues de ejercitar, de practicar en vísperas pues de entender, o sea, con el fin de entender y en vísperas del examen, ¿no? Entonces, estas dos soluciones podrían ser las situaciones con las que podemos armar, las que podemos encontrar en una situación muy común, que es el reforzamiento de un elemento para cargas laterales y en este otro caso, pues considerando es el mismo marco, pero ahora con estos elementos de refuerzo para ver si cuál de los dos pues funciona mejor, es decir, cuál de los dos puede soportar o generar menores desplazamientos laterales ante este tipo de cargas, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio para practicar. Vamos aquí a generar el planteamiento general y hacer algunos apuntes de cómo es que hay que tener en consideración, por ejemplo, la carga en los elementos, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a hacerlo, a plantearlo, no creo que nos dé tiempo a acabarlo. Evidentemente, insisto, no, como platicamos la clase pasada, es imposible que yo les deje un examen de estos, por ejemplo, un problema como este en el examen, ¿no? Yo creo que sí sería mucho para resolverlo en 2 horas y cuarto, ¿no? Entonces, pero sí es importante que lo hagan, insisto, pues para que practiquen y para que pues observen la naturaleza, la mecánica de ese tipo de problemas, ¿no? Entre más complejos sean los problemas, pues mejor pues a ustedes porque tienen más experiencia y en el examen, pues evidentemente les iría mejor, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a hacer el planteamiento general de cómo tendríamos que hacer, por ejemplo, la matriz de rigidez. Es que espero que ustedes ya tengan, por supuesto, idea, ¿no? Em, Recuerden, y eso es algo que en lo que es importante destacar también aquí, es que, em, bueno, aquí yo les estoy sugiriendo las incidencias, ¿no? O sea, las flechitas me dicen de dónde a dónde va, en qué dirección va la numeración de los nodos locales de cada elemento. Por ejemplo, la columna A pues va de aquí, o sea, va hacia arriba. El elemento I va del nodo 7 al 2, el elemento J va del 2 al 8, la trave B o la viga B va de 8 a 10, la viga M va de 10 a 3, así, ¿no? Entonces, eso es algo que yo elegí, se los estoy poniendo aquí de sugerencia, pues en el sentido yo creo que simplemente como recomendación. Pero el hecho de que ustedes elijan, que digan, bueno, yo quiero que mi viga F, mi columna F vaya, en vez de que vaya del nodo 2 al nodo 5, que vaya del 5 al 2, bueno, pues están en todas están en toda la libertad de poder hacerlo. Lo único que deben de tener presente es que de acuerdo a esa incidencia es como se va a resolver todo el problema. Y cuando se tengan que determinar las fuerzas en ese elemento, pues también hay que considerar esa misma incidencia, ¿no? Bueno, yo aquí sugerí esta, ¿no? Ahora, la numeración igual, ¿no? La numeración y nomenclatura de los elementos es también de acuerdo a la imaginación de cada quien. Aquí estoy sugiriendo una, pues simplemente es como sugerencia, ¿no? Y lo que sigue es que esto, la matriz de rigideces yo la voy a poner, por ejemplo, se me ocurre que yo la haga de la siguiente manera. Voy a elegir, eh, se me ocurren en los nodos 7, 2, 7, 2, 8, 10, 3 y 9, por ejemplo. Escribirlos aquí. 7, 2, 8, 7, 2, 8, 10, 3, 9.
estoy escogiendo que van en este orden, 7, 2, 8, 10, 3, 9, y luego voy a poner 5 y 6, ¿no? Entonces, ese sería el orden que yo elijo. Como les digo, igual el orden puede ser elegido de cualquier manera, no hay un orden específico o un orden correcto y uno incorrecto. Simplemente, si ese vamos a elegir, ese es el que hay que respetar durante todo el problema, ¿no? Entonces ahí está. Pues el 7. Entonces, de la misma manera, yo voy a escribir en ese mismo orden, voy a escribir esos mismos nodos, ¿no? Voy a escribir aquí el 7, 2, 8, 10, 3, 9, 5 y 6. Entonces son 2, 7, 2, 8, 10, 3, 9, 5 y 6. Así es. Entonces, ese sería el orden que yo propongo. Insisto, aquí una de las cosas que quiero que vean es que yo elegí ese orden, pero pudo haber sido cualquier otro, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, pues vamos a recordar nada más que aquí cada uno de estos nodos tiene 3 grados de libertad. Entonces, estas filas, cada fila tiene 3, ¿no? Entonces son 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 por 8, 24. Habíamos dicho que esta matriz va a ser de 24 por 24. 24 por 24. A diferencia del problema que habíamos visto, de este mismo problema, pero cuando no teníamos esos elementos conectados de esa manera, nuestra matriz de rigideces era de 12, ¿no? De 1, 2, 3, 4 por 3, 12. O sea, era nada más ni más ni menos que la mitad del tamaño, ¿no? O sea, una matriz que era de 12 por 12 contra esta que es de 24 por 24. Y no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, simplemente una es diferente a la otra y bueno, hay que ver aquí sí los resultados numéricos para ver cuál de las dos es mejor, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con esto, vamos a plantearla. Recuerden entonces que lo que tengo que hacer es ver qué hay tengo que hacer la combinación de todos ellos, ¿no? Entonces veo 7 con 7, por ejemplo, pues tengo que ver aquí que en 7 y 7, o sea, en el nodo me concurren 3 elementos. Voy a llamarlas todos como barras para no estar, porque me confundo mucho decir viga o columna, ¿no? Ya no sé si se han dado cuenta. Entonces vamos a llamarlo todos como barras, ¿no? O importante también mencionar que aquí ya estoy dando, em, de acuerdo a las características de estos elementos, pues ya cambiaron sus propiedades. Ahora las diagonales de I ya tienen un área. Le estoy proponiendo que sea estos elementos nuevos que se adicionan aquí son de las mismas características que las columnas. Entonces tienen un área de un momento de inercia de igual que las columnas, 49,12 centímetros cuartos, y el área de 41,9 centímetros cuadrados también es a cero. Y bueno, ya tienen una longitud de 70,71 porque son 5 metros, perdón, que, medio metro que se conectan del extremo 2, por ejemplo, hacia abajo y medio metro
hacia la derecha, ahí es donde se insertan, o sea, están a 45 grados, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí la conexión entre nodo y en el nodo 7 tenemos que va a llegar la barra A, la barra I y la barra D, ¿no? Entonces las voy a escribir. Va a ser la barra A más la barra I más la barra D, ¿no? Y la rigidez es en cuestión, por ejemplo, para la barra A, pues son la que llega, o sea, va a ser la K22, de la I es la 1, K11, el AD es la 1 también, ¿no? K11. Ahí está. Entonces aquí ya cierro. Esto sería todo lo que iría en esta submatriz de 3 por 3. Ahora veo que hay entre 7, que hay entre 7 y 2. Pues entre 7 y 2 nada más hay una barrita, ¿no? Que es la barra I. Entonces aquí voy a escribir que va a ser de la barra I. Y va a ser la incidencia, pues así como va, como está indicado aquí, pues va de 7 a 2, coincide con el nodo 1 a 2, ¿no? Entonces la rigidez K12, K12. Luego, entre 7 y 8 tenemos este elemento, esta barra que es D. Aquí escribo que es la barra D. Y va a ser la rigidez igual K12, ¿no? Luego, entre 7 y 10 no tengo nada, entonces ahí queda vacío. Entre 7 y 3 no tengo nada tampoco. Entre 7 y 9 tampoco tengo nada. Nada entre 7 y 9. Entre 7 y 5 tampoco tengo nada. Ayer me preguntaba un alumno, un compañero de ustedes, que si no hay nada, porque pues está este elemento, pero efectivamente, directamente entre 7 y 9, entre 7 y 5 no tengo nada. O sea, antes sí, o sea, me refiero a que lo que primero que tengo es este elemento que es de 7 a 2. Y como tal, no hay un elemento directo de este 7 hasta 5, ¿no? Entonces, como tal, pues va vacío. Y luego 7 y 6 tampoco tenemos nada, ¿no? Entre 7 y 6 no hay nada. Pues aquí también va con ceros. Y ahora vamos a ver aquí, entre 2 y 7, bueno, pues ya sabemos que va a ser simétrica, ya ni siquiera las voy a poner, ¿no? Entre 2 y 7, pues seguramente va a estar, no seguramente, va a estar la IK2, ¿no? Porque es del mismo elemento, o sea, de 2 a 7,
Es este mismo elemento, pero no más que ahora va al revés. Entonces va K21. Aquí iría K21. Entonces, pero como ya sabemos eso en las matrices de rigidez, ya no lo voy a poner, nada más voy a poner el triángulo superior de la matriz y ya sé que lo demás es simétrico, ¿no? Entonces eso ya me lo brinco. Y voy a ver ahora sí qué hay entre 2 y 2, o sea, que se conecta en el nodo 2, pues tengo tres barras, ¿no? La barra I, la barra J y la barra F. La barra I más la barra J más la barra F. I, J y F. Y en el caso de la I, pues es la 2 2, ¿no? Pues la que llega es la 2 2, la final. Entonces aquí va a ser K 2 2. De la J, en el caso de J es la 1 1. Y de la F es la 1 1 también. Entonces ya ahí serían todos los elementos. Y ahora tengo que ver qué hay entre 2 y 8, ¿no? Entre 2 y 8 tengo una barra, que es la barra J, nada más. La barra J. La barra J y decíamos que es de 1 2, K 1 2. Y nada más. Entonces aquí ya cierro. Entre el nodo 2 y 10 tengo, no tengo, no tengo nada. No están conectados de manera directa. Entonces aquí va a ir vacío. Luego entre 2 y 3, 2 y 3 tampoco tengo nada. Entre 2 y 9 no tengo nada. Entre 2 y 5 si tengo una columna, bueno, una barra que es de 2 a 5 es la barra F. Entonces ahí sí escribo que va a ser la barra F y va a ser la K 2, ¿no? Y nada más, ¿no? Entonces aquí también ya cierro. Y entre 2 y 6 tampoco tengo nada. Entonces aquí también ya cierro. Y ahora sigo pues con lo que sigue. En el nodo, ya empiezo otra vez en la diagonal. Empiezo, ya no voy a empezar con 8 y 7 porque ya sé qué es lo que hay entre 7 y 8, nada más que va al revés, ¿no? Entonces, insisto, recuerden que todo esto es simétrico. Entonces aquí voy a empezar a partir de 8 con 8. Entonces con 8 con 8 ya voy a ver qué hay, qué se conecta en el nodo 8. En el nodo 8 se conectan tres elementos, ¿no? El I, el D y el B. Entonces los escribo. I más D más I más D más B. Son para el caso del I, ¿cuál estoy? En el 8.
No, perdón, es J, ¿no? Aquí me equivoqué. J. Es el J, en el nodo 8 llega J y llega el nodo final, entonces es K22, ¿no? Entonces escribo K22. De D llega el final también, el 22. Y de B llega el inicial, ¿no? Entonces es K11. K11 y nada más, ¿no? Esas son nada más tres barras. Voy a dibujar aquí un cierre. Luego, ¿qué tengo entre 8 y 10? Entre 8 y 10 tengo esta columna, esta barra que es la barra B. Entonces la escribo, va a ser la B. La B y es la 1, 2, ¿no? Entonces aquí escribo pues que va a ser la 1, 2. Y nada más, ¿no? Es lo único que tengo porque nada más es un elemento y entonces aquí cierro. Luego paso a lo que hay entre 8 y 3. Entre 8 y 3 pues no tengo nada. Entre 8 y 9 mm, no tengo nada. Entre 8 y 5 tampoco tengo nada. Y entre 8 y 6 tampoco tengo nada. Aquí también cierro. Y vamos a hacer una más, que sería, vamos a checar que entre el nodo 10 y 10, pues llegan tres elementos otra vez. Entonces, em, desde ahí empiezo, desde 10 con 10. Entonces, entre 10 y 10 digo, como les digo, ahí llega la barra B, la barra M y la barra E. B, M y E. B, M y E. B más M más E. Y aquí recuerden que son pares los subíndices. Para el caso de B es el nodo final, es K22. Para M es K11. Para E es la K22. Y ahí cierro, son tres elementos. Ahí está. Entonces, ¿qué hay entre 10 y 3? Entre 10 y 3 tengo esta barra, entonces la barra M, y es la 1, 2, ¿no? La K1, 2. Y ya cierro. Luego, 19, entre 19 tengo otra barra, es la barra E.
Entonces, escribo que va a ser la barra E. Y va a ser, como va de 10 a 9, estamos, estamos de 10 a 9, va a ser la 2, 1, ¿no? Vamos al revés, entonces aquí va a ser K2, 1. Luego entre 10 y 5 no tengo nada. Y entre 10 y 6 tampoco tengo nada, ¿no? Entonces ya estas dos también van vacías. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta concluir con 6,6. Entonces, esto es, como les digo, pues así es el planteamiento general. Básicamente, pues es el mismo procedimiento que se ha hecho siempre. Y importante otra vez observar que independientemente de la numeración que yo haya puesto y el orden que haya puesto, se debe de respetar, o ustedes se irán dando cuenta que la diagonal principal es la que siempre va a tener los números más grandes, es decir, porque es ahí donde se van a sumar rigideces con rigideces, entonces los números van a ser numéricamente más grandes, siempre, ¿no? Si tenemos algún valor negativo o cero en esta diagonal, quiere decir que nuestra estructura es inestable y no, no se puede resolver, ¿no? Em, si se fijan aquí, pues lo que estamos viendo precisamente que nuestra diagonal principal está llena de números, entonces quiere decir que, y todos van a ser positivos, ¿no? Entonces quiere decir que vamos bien. Em, ¿Qué tan redundante es la estructura? Bueno, pues eso es cómo se van a ir llenando los otros espacios que están aquí, ¿no? Aquí ya vimos que se llena este, se llena este, se llena este, y estos de aquí al lado, ¿no? El hecho que aquí haya ceros no significa que la estructura tenga problemas, simplemente significa que tiene cierto grado de redundancia. Entre más redundante es más estable, ¿no? Bueno, entonces, esta es la manera como se arma la matriz de rigideces. Ahora lo que quiero apuntar es cómo encontrar, cómo aplicar estas cargas. Pues lo que quiero decir es que hay que tener cuidado en las barras J y M, porque se convierten automáticamente en vigas, ¿no? O sea, ahora tenemos esta viga, de 2 a 8, la J, la viga B va de 8 a 10 y la viga M de 10 a 3. O sea, cada viga va a tener su propia carga distribuida. Vamos a hacerlo. Eh, Así como tenemos el orden de mi matriz de rigideces, pues así también vamos a tener el orden de las cargas, ¿no? Del vector de cargas. Entonces, hasta lo voy a copiar para que sea más rápido. Voy a agarrar estos números. No. 7, 2, 8, 10. Voy a escribir acá. Van a ser entonces en ese mismo orden va a venir 7, 2, 8, 10. 7, 2, 8, 10. 7, 2, 8, 10. 3, 9, 5 y 6. Así va a ser mi vector de cargas. Y bueno, recuerden que mi vector de cargas va a tener cada, cada nodo va a tener tres componentes, ¿no? Fuerzas en X, en Y y en Z.
Ahí está. Entonces, está. Voy a poner una separación entre nodo y nodo. Terminal 7. Y pues cada uno va a tener propio, su propia dirección, ¿no? Aquí vamos a tener las fuerzas en X, aquí sus fuerzas en Y y aquí sus fuerzas en Z. Y así para todos, ¿no? Fuerza en X, fuerza en Y fuerza en Z. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué tendríamos que meter en el nodo 7. Bueno, pues en el nodo 7 no tengo cargas, ¿no? No tengo ni en X, ni en Y, ni en Z. Entonces, afortunadamente ahí lo único que tengo que poner son ceros, ¿no? Entonces aquí escribo, voy a tener 0, 0 y 0. En el nodo 2, ¿qué voy a tener? En el nodo 2 sí tengo carga, ¿no? Tengo una fuerza de 10 toneladas en X y tengo fuerzas verticales en Y y en Z. Vamos a escribir la primera, que es de 10 toneladas, que se ve de manera evidente y directa. En X para el nodo 2 tengo 10 toneladas. Entonces aquí escribo 10 toneladas. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para las fuerzas en Y y en Z? Pues tengo que calcular de mi viguita, tengo que dibujar la viguita, ¿no? O sea, yo tengo una viga que está así, y luego otra, y luego otra. Y cada una tiene, bueno, están conectadas, ¿no? Pero pues cada una tiene su carga distribuida. Esta es esta es la J, es la J, esta es la B y esta es la M. Y entonces, bueno, pues la carga distribuida es de 2.5 toneladas por metro, 2.5 toneladas metro y 2.5 toneladas metro. Cada una tiene su propia longitud, ¿no? Esta mide, estas de los extremos medían 0.5 metros. Esta de aquí también 0.5 metros. Aquí está indicado. Recuerden que esto medía 4 metros, ¿no? Entonces, si le quitamos 0.5 y 0.5, pues ahora B queda de 3 metros, ¿no? Aquí queda de 3 metros. Y ahora sí ya tengo los datos suficientes para calcular cuál sería la equivalencia de tener
en vez de tener una carga distribuida, pues tener cargas puntuales en los extremos de cada viga. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para el caso en este caso, el caso de la barra J. Para el caso de la barra J, bueno, pues primero ya sé que son 2.5 toneladas por metro y esas se van a distribuir en medio metro, ¿no? Entonces esos son 2.5 por 5 y dividir, bueno, eso me da que es 2.5 por 0.5, 1.25. 1.25 toneladas, lo que pesa toda la carga, pero recuerden que la tengo que dividir entre dos, ¿no? 1.25 entre 2, porque pues una parte la va a cargar el nodo izquierdo y la otra parte la va a cargar el nodo derecho, entonces 1.25 entre 2 me da 0.625, ¿no? 0.625 toneladas. Si está claro, es la carga por metro, que son 2.5, pero multiplicada por los 0.5, pues me da 2.5 por 0.5, y eso lo tengo que dividir entre 2, ¿no? Son 625 toneladas, entonces aquí ya sé que esto sería como si yo pusiera esta misma viga J. Bueno, las dibujo, ahorita lo voy a dibujar. Voy a calcular cuánto vale el momento de empotramiento, cuánto valdría el momento aplicado en este extremo nada más, ¿no? Como es una carga distribuida, la fórmula con la que se calculan las cargas distribuidas para los momentos de empotramiento son W por L al cuadrado W por L al cuadrado sobre 12, ¿no? Entonces eso es igual a 2.5 toneladas metro por la longitud, que son 0.5 al cuadrado, y todo eso dividido sobre 12. Entonces eso me da 0.5 al cuadrado es 0.25 por 2.5 entre 12. Y eso me da 0.520, ¿no? 0.52 toneladas metro, ¿eh? Toneladas por metro, o sea, la multiplicación de tonelada por metro. Ese es el valor de la carga. Entonces ya sé, ahora sí, voy a dibujar la viga, pero considerando que ya no voy a poner la carga distribuida, sino que voy a poner cómo se aplicarían las cargas en esos extremos. Entonces, si aquí tengo mi viga J, esta es mi viga J. Bueno, pues entonces ahora tengo que en este nodo de aquí tengo que aplicar verticalmente hacia abajo 0.625 toneladas
del lado izquierdo y del lado derecho también 0.625. Del lado izquierdo aplicaría un giro de esta manera y un giro de esta manera, ¿no? Y ese giro vale 0.052. Recuerden, estos son toneladas metros, toneladas por metros, es una unidad de fuerza por distancia de giro, y estos son toneladas, ¿no? Toneladas, en ambos casos son toneladas, y estas toneladas metro. Entonces, ya sé qué es lo que tengo que meter aquí. Bueno, pues en mi nodo, en mi nodo izquierdo de mi viga J, que es este, aquí van las 10 toneladas. Aquí, si las dibujamos, pues aquí veríamos estas 10 toneladas que vienen aquí, ¿no? Entonces ya tenemos esas 10 toneladas que ya había apuntado yo aquí previamente. Y ahora en Y tengo este valor que es de 0.625 toneladas. Entonces eso lo voy a escribir acá. Pero recuerden, como va hacia abajo, pues es negativo, ¿no? Luego, el giro es, en este caso, como las manecillas de reloj, por lo tanto es negativo también. Entonces, menos 0.052. 0.052 toneladas metro, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que meter en el nodo 8? Ya metí la carga en el nodo 2, voy a meter la carga en el nodo 8. ¿Qué es lo que tengo que meter en el nodo 8? Bueno, pues tengo que calcular cuáles son las cargas equivalentes que producen esta carga distribuida en la viga B o en la barra B. Voy a hacer lo mismo que hice aquí, ¿no? Entonces, tengo que multiplicar 2.5, que es la carga distribuida, por la longitud de la viga. En este caso, la longitud de la viga es ahora de 3 metros, ¿no? Y eso lo tengo que dividir entre dos, ¿no? Porque son una para un lado y la otra para el otro lado. Eso me da... eh, 3.75. ok, ahí está 3.75. Y ujú, eso es en vertical. Ahora para determinar el momento de empotramiento, que sería el equivalente, pues tengo que aplicar esa misma formulita de W al cuadrado sobre 12, que es 2.5 otra vez, 2.5 toneladas por metro, o sea, toneladas sobre metro por la longitud al cuadrado, que es en este caso 3 metros al cuadrado, y todo eso lo vamos a dividir entre 12, ¿no? Entonces eso me da, es 9 por 2.5,
entre 12, 1.875, ¿no? Toneladas por metro. Déjenme verificar si es 9 por 5. Sí, 1.875 toneladas metro. Entonces, eso equivaldría pues a tener, ahora en vez de tener la carga distribuida, voy a tener una viga con dos cargas puntuales, bueno, con cargas puntuales en sus extremos, ¿no? Mi viga de 3 metros. Y ahora voy a tener em, dos cargas verticales en cada nodo, o sea, una carga aquí y otra carga aquí de 3.75 cada una, 3.75 toneladas y 3.75 toneladas. Y luego un momento de este lado y un momento de este lado. En este sentido, que valen 1.875 cada una. 1.875 toneladas por metro. Aquí 1.875 toneladas metro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora para el nodo 8? Pues en el nodo 8, como vemos en la figura, en el nodo 8 no tengo fuerzas en X, ¿no? En X es 0, entonces aquí escribo, pues que mi carga vale 0. En Y, ahora sí tengo, como concurren tanto las cargas de la barra J como las cargas de la barra B, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues los tengo que sumar, ¿no? Entonces, la, tengo que sumar, eh, tengo que sumar las .625 del lado derecho de la barra J más las 3.75, perdón, 3.75 de mi lado izquierdo de mi barra B. Entonces mi barra B. Ahí está. Entonces, aquí lo voy a escribir para que quede constancia, ¿no? ¿De qué es eso? ¿De dónde sale ese valor? Pues sale de sumar las fuerzas en Y, salen de sumar, para este caso, 0.625 más 3.75. Y eso me da 4.375. 4.375. Pero ojo, recuerden que van hacia abajo, o sea, yo la sumé, propiamente lo correcto sería decir que son negativo más negativo, ¿no? Vamos a corregirlo. O sea, es menos, 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 o sea, es menos, menos, ¿no? O sea, es una suma de dos negativos. Este es negativo.
y este es negativo, entonces esto nos da negativo, ¿no? Menos 4, 375, y eso lo voy a escribir acá, para el caso de Y. Eso es para mi fuerza en Y. Y para mi momento, pues, ¿qué es lo que tengo? Tengo que, estoy hablando del nodo 8. Entonces, en el nodo 8 tengo el extremo derecho de la barra J y el extremo izquierdo de la barra B. Entonces, el extremo izquierdo de mi barra J es este, que va positivo, ¿no? Entonces, es encontrar las manecillas de reloj, aquí lo voy a sumar, es 0.0625. Poner en verde. 'Cuánto habíamos dicho? 0.625 positivo. Toneladas por metro, que son estos de aquí, van positivos, y del lado derecho de la barra BE va negativo. Entonces aquí son 1.875 negativo. Y eso me da, Menos 1.25. ok, menos 1.25. Entonces esos menos 1.25 los voy a escribir acá. Y esto es mi fuerza en Z. Y entonces así es como se van a determinar, así es como se van determinando las fuerzas en este caso, considerando que estos elementos coinciden, o sea, están conectados. Entonces así es como tenemos que irlos sumando, ¿no? Vamos a hacer la del nodo 10. El nodo 10 es este. Entonces aquí tenemos que sumar, pues, otra vez en Y. En X, perdón, no tenemos ninguna fuerza, entonces aquí va 0. Perdón, en X es 0. En Y, pues de la misma manera vamos a tener la suma vamos a tener la suma de 375 negativo menos
.625, que va a ser la misma, o sea, esta viguita M es la misma viga que J, ¿no? Entonces va a ser la misma suma, va a ser esta suma de .625 más 375 me va a dar 4.375 negativo. Entonces lo voy a escribir aquí. Para Y. Y para Z sí hay que checarlo porque para Z tenemos que en Z es ahora 1.875 positivo. .875 positivo. Y el caso de M va a ser, en el caso de M va a venir así. En este sentido se va a ser negativo, pero ya sabemos que vale .052. Entonces va a ser menos .052. Entonces es, 1.823. a ver, permítanme, porque creo que ya me equivoqué aquí. Creo que es más .625. Ah, no. Mm, es suma. No, es, no, es que saben que aquí me equivoqué en el anterior. En el anterior sumé .625 menos 1.875, pero .625 es la carga vertical, no es el momento. Entonces, por favor, aquí hay que corregir. En este caso no es .625, sino que es .052, ¿no? Aquí. ¿Sí me siguen? O sea, en el cálculo de la suma de momentos aquí, la viga pasada, se tenía que sumar este momento del lado el de la viga J, que es .052 positivo, 0.052 positivo. Voy a escribir. Y sumar con este de acá, que era de 1.875, pues negativo, ahora sí. Entonces aquí es donde estaba el error. Aquí sí es no sé cuánto daba esto, es .052, .052 menos 1.875. Eso me da menos, eso me da menos 1.823. ¿Sí, sí me siguen? O sea, yo me equivoqué me equivoqué, ¿no? Es este momento, el de aquí, que es 0.052, que como va en contrario a las medidas del reloj, es positivo, menos este de acá, que es de 1.875. Entonces eso me da 1.823 y aquí lo tengo que cambiar entonces a 1.823.
1.823. ¿Sí me siguen? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Entonces, ya estábamos calculando las fuerzas para el nodo 10, que el nodo 10 es este, o sea, está entre la barra B y la barra M, ¿no? Entre la barra B y la barra M, entonces sumamos ya las dos cargas, que ahí sí dan lo mismo. Tenemos que sumar punto 125 más 3.75, 225 más 375 que nos daba 4.375 negativo. Y ahora vamos a verificar, tenemos que sumar la, el momento del extremo de la barra B, que es esta, y del extremo derecho más el extremo izquierdo de la barra M. Entonces es este, que es, como aquí sí vamos bien, creo, 1.875, que es positivo, menos eh, es este que es de 0.052. Aquí sí estamos bien. Y entonces ahora sí, si se fijan aquí, es lo mismo, nada más que vamos a, seguro, bueno, va a cambiar el signo, ¿no? Es 1.875 menos 0.052. Y eso me da 1.823, pero ahora es positivo, ¿no? 1.823 toneladas metro. Entonces eso es lo que escribo aquí. 1.823 positivo. 1.823 positivo. Entonces aquí ya nada más escribo que estas son en X, estas son en y esta es en Z. Entonces, si se fijan, ya metimos las cargas para el nodo 10, vamos a meterlo para el nodo 3, que ya es muy fácil, ¿no? En el nodo 3 no tenemos fuerzas en X, entonces vamos a escribir P0. Y para el nodo 3, en el nodo 3, ahora sí, nada más nos remitimos a la viguita M del lado derecho, ¿no? En vertical tendríamos lo que corresponde a lo mismo que la viga J, porque es la misma. Entonces en vertical tenemos que las fuerzas verticales son de 0.625 negativo. Voy a escribir menos 0. Lo mismo que como en el nodo 2, ¿no? Menos 0.625. Ahí está. Y el momento del lado derecho, pues es el mismo que el de la viga J, es que sería nada más que es el del lado derecho, ¿no? Entonces sería positivo 0.052 toneladas metro. Positivo. Toneladas metro. Toneladas metro. Y es lo mismo que en la barra, es lo mismo que mi nodo 2, nada más que mi nodo 2 es del lado izquierdo, por eso aquí es negativo y aquí es positivo, ¿no? Porque digamos, este es negativo y este es positivo. Entonces, por eso es que es más fácil, ¿no?
Entonces ya nada más aquí voy a escribir, pues que esto se refiere a, digo, es nada más por un dato adicional. Recuerden que esto cuando lo meten, pues no le ponen el programa si son fuerzas en X, en Y o en Z, simplemente les ponen los números, ¿no? Ujú. O sea, al programa o a la hoja de cálculo, como le estén haciendo, a ese sistema lo único que les interesa es esta filita de números, ¿no? Entonces así irían calculados. Vamos en el nodo 3, vamos a dejarlo ahí, porque pues el nodo 5 y nodo 6 sería como exactamente igual que como se calculó en el problema, en este otro problema, ¿no? Que son, aquí no hubo ningún cambio, ¿no? Se calcula igual. En la carga distribuida se divide entre dos. El total de la carga se divide entre dos y los momentos de empotramiento se calculan con estas longitudes y características, ¿no? Entonces, el, así es como quedaría, recuerden, bueno, pues eso sería, esos valores se meterían, como les digo, en el nodo 5 y 6. En el nodo 9, por ejemplo, pues aquí sabemos que va a cero en los tres casos, porque el nodo 9 no tiene ninguna carga. Entonces aquí viene, les voy a poner. Y en 5 en 6, insisto, iría lo mismo el, que se calculó para este otro problema, ¿no? Aquí irían esos valores, para 5 y para 6. Aquí en 5, pues ya sabemos que en X son 15 toneladas, ¿no? Aquí ya lo podemos meter, son 15 toneladas, ¿no? Y ya. Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario. Esto es como les digo, tenía interés en explicarles cómo se meten estas cargas, que pues de alguna manera ustedes ya lo habían hecho, ¿no? Faltaba ver qué es lo que pasa cuando coinciden, ¿no? Concurren, por ejemplo, dos vigas con carga distribuida en un solo nodo. Bueno, pues se tienen que sumar los efectos tanto de una viga como la otra viga para ese mismo nodo, ¿no? Y así es como se obtienen. Em, ¿Alguna duda o comentario? Nada. No, profe, todo bien. Bueno, otra cosa que ya para terminar les quiero comentar, em, No. te- imaginen, por ejemplo, que tenemos, esto es una idea que se nos está ocurriendo así, no necesariamente bueno, imaginen que nosotros tenemos una viga, una columna, una viga, otra columna y otra viga. ¿Y eso qué es? Eso, ustedes saben qué es, ¿no? Bueno, puede ser, por ejemplo, como modelar un puente, ¿no? Ujú. ¿Cómo podríamos darle forma matemáticamente a esta estructura con el método de las rigideces? Pues aquí pongo un nodo, aquí pongo otro nodo y eh, defino la nomenclatura de cada elemento. Por ejemplo, sería mi barra A, mi barra B, mi barra C. Esta sería, por ejemplo, mi barra D. Y esta sería mi barra E, por así decirlo. Y a lo mejor le pongo a los nodos, le pongo, pues que este es mi nodo 1 y este es mi nodo 2, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que armar mi matriz de rigidez? Sí, bueno, y supongo, pues imagínense que esto ya tiene unas cargas distribuidas.
¿no? Entonces, ¿de qué tamaño sería mi matriz de rigideces en este caso? ¿Cuántos nodos tengo? Pues tengo dos nodos nada más, ¿no? Tengo el nodo 1 y tengo el nodo 2. Nodo 1 y nodo 2 sería una matriz de, si cada uno tiene, si cada nodo tiene 3 grados de libertad, pues entonces sería de 6 por 6, ¿no? ¿Y cómo tendría que quedar mi esquema general de mi matriz de rigideces? Pues así, ¿no? Tendría que ver que em, en el nodo 1 y 1 concurren, eh, en el nodo 1 pues llega la barra A. Bueno, si voy a definir unas incidencias, por ejemplo, digamos que estaba así, todas van hacia la derecha y todas van hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo iría cómo iría, o qué iría en mi nodo 1? Uno que llega a mi nodo 1, pues llega la barra A, la barra B y la barra D, ¿no? A más B más D. Y de la barra A llega la 22, K22. De la barra B, la K11. De la barra B, de la barra D, perdón, de dedo es K22, ¿no? Luego, ¿qué tengo entre 1 y 2? Entre 1 y 2 tengo la barra B, la rigidez K12, ¿no? Aquí abajo pues es simétrico, ¿no? Es la barra B, K21. Y entre el nodo 22, pues me concurren la barra B, C y E, ¿no? B más C más E. De B llega la K22, de C llega la K11 y de E llega la K22, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Independientemente de la configuración que se tenga, lo que les quiero mostrar es que independientemente de la configuración que haya aquí en el terreno, lo que sea, pues lo que sucede es que yo aquí tengo una zapatita, por ejemplo, o una cimentación, aquí tengo otra, y aquí tengo otra, y aquí tengo otra, ¿no? Entonces, pero de lo que yo estoy evaluando son estos mis nodos, los que tienen grados de libertad, son el nodo 1 y el nodo 2, y ya no me interesa lo que hay acá, ¿no? Ni lo que hay acá, ni lo que hay acá, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de cómo lo que yo les comentaba al principio, de que con este método se puede resolver cualquier estructura, ¿no? Por compleja que sea, con el método de la rigidez se puede resolver. Evidentemente, puede ser laborioso el método, pero como ustedes se dan cuenta y se han podido dar cuenta, pues todo esto es factible de programarse y esa es la ventaja también, que pues no vamos a estar haciendo las cuentas de cada numerito porque pues, lo va a hacer la computadora, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario.
Comentario final o duda final, porque ya saben que el martes es el examen, ¿no? No, profe. Bueno, de mi parte no. Ok, nadie más. Bueno, esta entonces queda como tarea para que practiquen. Em, y sería interesante que vieran, pues, cuál de los dos ejercicios o cuál de las dos propuestas genera menores desplazamientos laterales. Las cargas son las mismas, lo único que cambia es la estructura. Entonces, sería interesante que vieran cuál de los dos arreglos o cuál de las dos propuestas es mejor para una situación con el mismo valor de cargas, ¿no? Para que se vayan dando idea de los sistemas estructurales, que es algo muy importante, ¿no? Em, Insisto, esta tarea de aquí, pues se las aconsejo que la hagan, la terminen, corroboren sus resultados como lo hemos venido haciendo con los... Recuerden que debe haber balance de fuerzas en los nodos, ¿no? Y la suma de las reacciones debe ser igual a los valores de las cargas. Por ejemplo, aquí las fuerzas horizontales, la suma de las fuerzas horizontales en la cementación deben de dar 25 toneladas y la suma de fuerzas verticales en la cimentación debe de dar la suma total de las cargas, que sería, por ejemplo, 3 por 4, 12 toneladas para la parte de arriba, más 4 por 2.5, son 10 toneladas la viga de abajo, más 12 son 22 toneladas, ¿no? En total las que deben de haber como reacción vertical, ¿no? Entonces son cosas que siempre tienen ustedes que corroborar para ver si están haciendo bien su ejercicio. Recuerden, en el examen pues va a ser un problema y tienen que, un problema que se pueda resolver en las 2 horas y cuarto y considerando también el tiempo para que suban las respuestas, ¿no? Entonces, pues si no hay más que comentar, aquí lo dejo, les subo este ejercicio para que lo hagan y obviamente lo que vimos, la pizarra de hoy, ¿no? Lo que vimos de más o menos cómo se tendría que ir resolviendo, o una de las maneras en las que se podría resolver, ¿no? Em, ¿Algún comentario o dudas? Si no, pues aquí lo dejamos. Les deseo suerte y nos vemos en el examen. Recuerden, el examen lo voy a hacer igual, como siempre. Para no cambiar, lo voy a hacer en la plataforma de eh, Google, ¿no? Es Google Meets. No, perdón, es Google Teams, ¿no? Classroom. Classroom, bueno, pero ok, es Google Classroom, ¿no? Yo ahí entonces les subo el ejercicio para que ustedes lo resuelvan y van a tener ese tiempo. Y no habría ningún cambio, sería eso nada más, ¿no? Entonces, si no hay comentarios o dudas adicionales, lo dejamos aquí. Nos vemos en el Sí, examen. Yo pues voy a andar por ahí, aunque obviamente pues no hay clase, ¿no? sí, Este, profe. Nos vemos, suerte, por favor estudien y nos veríamos ya en vivo. Bueno, yo voy a seguir, voy a estar por ahí conectado por cualquier cosa, espero que no haya ningún problema. Si no, de todas maneras, nos vemos el otro jueves para ver los resultados y sus calificaciones. Y ya sepan si tienen que hacer o quieren o tienen la necesidad de hacer el extraordinario, ¿no? Nos vemos entonces, estén pendientes, estudien y hasta el examen, entonces, que es el martes. Sí, profe. Bueno, pues Está suerte, bien, buenas profe. noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias.